Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando Sin Idea. Hoy vamos a preparar esta riquísima receta de pozole rojo. Vamos a usar carne de puerco. Yo uso pierna porque trae el hueso y un poquito de grasa. Para mí es lo que le da ese sabor especial. Vamos a poner a hervir el agua porque es lo que se tarda un poquito más en lo que preparamos la carne. Vamos a hervir 10 litros de agua. Perfecto. Vamos a usar carne de puerco. Yo uso pierna porque trae el hueso y un poquito de grasa. Para mí es lo que le da ese sabor especial. A mí me gusta cortar la carne en pedazos medianos. Miren, ni muy grandes ni muy chiquitos. Ya tengo mi carne picada. La vamos a poner a nuestra agua que ya está lista. Oh sí, ya está hirviendo. Vamos a incorporar la carne. Vamos a esperar a que hierva y empiece a soltar todas las impurezas para sacárselas y ya luego ponerle las spices, que es lo que le va a dar el sabor. Vamos a cortar cebolla y ajo para echarle al caldo y hacemos una bolsita. La bolsita cuida para que los ingredientes se queden juntos y también es más fácil de sacarla del caldo. A la bolsita de malla se le va a poner una cebolla y media, 2 cabezas de ajo y 3 hojas de laurel. Y las echamos en las bolsitas. Los ajos yo los corto por la mitad. Voy a usar 2 ajos. Y como mi cebolla estaba chiquita, voy a usar la mitad de esta. Cuando están grandes, por lo regular uso una. Dependiendo de la cantidad de carne, es lo que le pone. La bolsita cuida a que el caldo no se les haga, no se quede sucio porque es desagradable. Tenemos esta. Vamos a usar la otra cabeza de ajo. Y 3 hojitas de laurel. Lo amarramos bien y vamos a checar nuestro caldo si ya empezó a sacar la espuma para limpiarlo y echarle la bolsita. ¿Ven esto? No queremos esto, queremos un caldo limpio. Vamos a empezar a limpiarlo para incorporar las especias. Movemos para que la carne suelte todas las impurezas, asegurándonos que el caldo esté limpio. Lo seguimos colando antes de poner las especias. Le ponemos las especias y lo dejamos cocinar por 40 minutos. Tengo 20 chiles guajillos. Los vamos a limpiar. Estos ya no tienen el bracito. Yo lo que hago, uso mis dedos para abrirlo de una manera más fácil para quitarle las semillas. Miren, así. Así me aseguro que quede la menos semilla en el chile. Así. Ahora los vamos a llevar a hervir para que se suavicen. Puse agua a hervir
para echar los chiles que se empiecen a ablandar. Que se hundan todos para que se ablanden parejos. Lo dejo reposando por 5 minutos, le apagamos y como el agua está caliente, van a quedar muy suavecitos. Vamos a usar una lata grande de granos de elote de 108 onzas. ¡Qué rico huele! Lo vamos a mover para que se integren todos los granos. La sal se las dejo a su gusto. Todos comemos diferentes, unos más salados, unos más simples, a su gusto, mi gente. Los chiles ya están listos, qué bonitos se ven, ya reposaron por 5 minutos, están suavecitos, listos para licuarlos. Se va a licuar los chiles junto con media cebolla blanca y media cabeza de ajo fresca. Le vamos a poner una cucharadita de pimienta y una cucharadita de orégano. Le vamos a agregar un poquito del jugo del chile para poderlo licuar. Integramos la pasta del chile al caldo colándolo. De esta manera nos aseguramos que no quede ningún residuo o alguna semillita que se nos haya pasado en el chile. Está esperando por su taza de pozole también. Vamos a remover la bolsa de las especias, lo vamos a escurrir todo lo que más puedan para aprovechar todos los sabores. Vamos a probarlo. Para empezar, huele delicioso. Está caliente esto. Riquísimo. Está perfecto de sal, solo necesitamos ponerle más. Ya que sacamos la bolsa de las especias, lo dejamos cocinando por 20 minutos más. Vamos a empezar a cortar las vegetales para acompañar nuestro pozole. Lechuga. A muchos también les gusta usar repollo en vez de lechuga. Rábanos, chiles serranos y cebolla morada. Nuestro pozole está listo. Le voy a poner mis vegetales, la lechuguita, los rábanos, upsí, para adentro, más lechuguita, la cebolla morada y a mí sí me gusta con más chilito. Se le voy a poner chile. Miren qué rico se ve y qué rico huele. Vamos a probarlo. No sé ni por dónde empezar. Sorry guys. I wish you can be here. This pozole is delicious. Ojalá se animaran a prepararlo, es bien fácil.
Lo podemos comer para cualquier ocasión. Anímense, prepárenlo.